Bajío es donde más sube. alto, ¿no? Bueno, Rubén Aguilar está con nosotros y le agradezco muchísimo. Rubén, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual, Denise. Publicas junto con Jorge Castañeda justo ahora un libro que se llama Los saldos del narco, el fracaso de una guerra. Y sin entrar en todo el libro, uno de los argumentos que ustedes ponen en duda es, digamos, ¿cuál es la narrativa de este gobierno respecto a por qué entramos en guerra contra el crimen organizado? Y la explicación que da el gobierno, es decir, de ser un país de tránsito nos convertimos en un país de consumo, y eso modificó la forma en que se comportaban los narcotraficantes. Ya no solamente pasaban por el territorio, sino querían controlar áreas enteras, digamos, de ciudades, colonias y demás para poder vender. Pero esto no se sostiene con los datos de la encuesta porque no parece haberse modificado tanto el tema del consumo. No, es absolutamente irracional. Este fue el argumento del presidente Calderón con la declaratoria de guerra el 11 de diciembre del 2006. Quisiera hacer una anotación sin ninguna pretensión. Cuando publicamos el narco, la guerra fallida, y ahora que publicamos Los saldos del narco, el fracaso de una guerra, tenían detenida la encuesta nacional de adicciones, y a la salida del libro publicaron después de un año en los dos casos. No puede. Pero ustedes ya habían tenido acceso. Yo lo dije ayer, que ustedes habían tenido acceso, publican el libro y quizá con eso también forzan la mano del gobierno para publicarlas. Eso nosotros pensamos en las dos ocasiones. Sí, porque no hay explicación. Estamos a fines de octubre, porque estamos hablando de la encuesta del 2011. De 2011. O sea, se tardaron 9 meses en darnos la información. Y así pasó con la del 2008 igual, hasta que salió el libro. Ahora, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las 5 encuestas nacionales de adicciones? Bueno, que no hay un problema de adicciones, de consumo en el país. Es muy marginal el aumento, lo ha sido en todos los años muy marginal, incluso en la época de la que se hizo en el periodo de Fox, en algunas drogas bajó el nivel de consumo. Si el argumento de estos 60 o 69 mil muertos producto de esta guerra era para que la droga no llegara a los hijos, pues es un absurdo, porque nunca ha sido un problema. México siempre ha estado muy por abajo de los promedios de consumo mundial. La pregunta no es ¿por qué en México se consume más drogas?, sino ¿por qué en México no se consumen drogas? Entonces habría dos cosas, Rubén. Dicho esto, esa no fue la verdadera razón de lanzar la guerra contra el crimen organizado. Hay otra, digamos, podemos buscar otras razones que no esgrimió el gobierno, y que no es que la droga no llegue a tus hijos, sino que recuperemos el control, por ejemplo, de las policías municipales, estatales, el control del aparato del Estado. Nosotros planteamos, Jorge y yo coincidimos, de que mucha gente, y sabemos que no están de acuerdo, fue una racionalidad estrictamente política cuando el presidente Calderón lanzó la guerra. No había ningún argumento, era el momento de menos violencia en la historia del país, no había niveles de consumo, y era el momento de menor penetración de las estructuras del Estado por parte. Y en ese momento decide la guerra por razones estrictamente políticas, para legitimarse, para justificar su elección. Es nuestro punto de vista y yo lo sostengo. Bueno, pues ustedes, en todo caso, es el argumento que sacan en el libro Rubén Aguilar, Jorge C. Castañeda, Los saldos del narco, el fracaso de una guerra. Y bueno, pues por supuesto, empiezan con este tema, pero luego vienen otras muchas cosas. Empiezan con este tema porque justamente se cuestionan sobre el asunto de para que la droga no llegue a tus hijos. Habrá que hacer un análisis también de estos centros Nueva Vida. La última vez que nosotros hicimos un reportaje al respecto, la verdad es que nos parecieron lugares muy débiles como para tener un impacto muy grande en la comunidad. Habrá que ver si en 2 años se han convertido en algo más, pero digamos no algo como que puede incidir en el consumo de las drogas en el país. Pero eso es lo que el presidente está diciendo, que por eso se frenó el consumo de drogas, porque como un eje a su estrategia fueron los centros Nueva Vida. Los centros Nueva Vida, hay que hacer un reportaje al respecto. Yo lo que quisiera decir, dígame, Rubén. Yo me felicito que el presidente por fin reconozca que no hay un problema de consumo en este país. Eso es lo que debía haber dicho en 2006, ahora, no en 2012, después de 70,000 muertos. Hay un problema de alcohol, que curiosamente es legal. Grave, bueno. O sea, digamos, las cifras, el problema más grave sería el del alcohol. El del alcohol y el tabaco, de esas drogas legales que sí matan, las otras son consumo tan mínimo que no son un problema real.
o sea, no, digamos, sí es un problema real para quien lo vive, y porque ahorita seguro hay familias de gente que... Claro. No, o sea, sí es un problema real, simplemente estadísticamente con respecto a la población del país, si esta encuesta está bien hecha, lo que nos dice es que, contrario a países similares al nuestro, o ya ni hablemos de Estados Unidos, el consumo de drogas en nuestro país no se asemeja a los otros países, es relativamente muy bajo. Incluso nosotros de América Latina, ¿Ah, sí? Brasil, Chile, Argentina, somos mucho más abajo. El Salvador, Honduras, mucho más abajo. Además, la marihuana es por mucho la más consumida. 80%, ¿no?, de marihuana. Sí. Digo, que sí importa también en la famosa discusión de qué pasa si legalizas la marihuana y no las otras. Bueno, Exacto. sí significaría que estás legalizando la más consumida de todas las drogas. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Rubén, y bueno, ahí está el libro de ustedes dos, que acaba de salir, ¿verdad? Tiene unas semanas. Sí, tiene una semana toda, sí, en librerías en todas las librerías del país a partir del lunes 5. A partir, o sea, la tengo yo antes, a partir del lunes Sí, 5. No, es que yo... Gracias, Rubén, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Denise, hasta luego. Qué duro debate, ¿eh? Qué duro Sí, debate, sin duda. porque aquí estamos discutiendo cosas muy Ahora, el graves. incremento en el consumo de alcohol, Denise, sí es notable, ¿eh? No es menor. En hombres incrementó de 34 a 44%, quienes dicen que han consumido alcohol en la última semana, y en mujeres pasó de 7 a 22%. Ese es altísimo. Entonces, es un crecimiento realmente sustancial del 2002 al 2000. En el tema del alcohol. Pero yo me quedaba con el argumento que me parece No, y tremendo. Rubén diciendo, es político, fue político. Fue política la decisión de la guerra, y cuando dices fue política la decisión de la guerra, entonces te tienes que hacer cargo de que las consecuencias de esa guerra, que han sido enormes, Claro. pues Enormes. enormes, ¿a dónde se van? Pues se van a una decisión motivada por qué. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, ya más relajados. 5166-3404, 01800-888-1500, ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, ya nos vamos a ir con otras cosas. Nada más ponerlos al tanto. Me preguntaron al principio del programa en televisión, hicimos un comentario, hablamos en radio en la primera media hora con Andrés Layú, que tenía en sus manos el documento por el cual se firmó entre el gobierno del Distrito Federal y la Embajada de Azerbaiyán el convenio para pues arreglar el pago por 99 años para poner una estatua del dictador de Azerbaiyán, Aliyev. Y entonces lo interesante es que vienen las firmas, firma Marta Delgado por el Bosque de Chapultepec, firma también Felipe Leal, Sí. firma alguien más. Inti Muñoz en el caso del otro proyecto del centro histórico, en fin, vienen las firmas de quienes hicieron esto sabiendo, insisto, quién era el señor Aliyev. Hizo Andrés Layú una muy buena defensa de que una ciudadanía y una comunidad tiene que saber qué deja en piedra, qué pone en piedras. ¿Es algo banal? No, no es banal. ¿Y es banal en el Paseo de la Reforma? No, no es banal tampoco. Y también la otra plaza resulta que se la hicieron además en homenaje a unas víctimas a una batalla en una guerra contra los armenios. Y también la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a tomar partido por los azeríes de los armenios? Tú, ¿no? Hay un territorio disputado, Nagorno-Karabaj, que ahora está en control de Armenia, y nosotros en la estatua con la mano en la cintura le entregamos a Azerbaiyán en